2 años de viaje. El chakra es una cosa poderosa con diversas habilidades. Se define como una mezcla de energía física y espiritual que todos poseemos. Algunas personas tienen su sistema de chakras desbloqueado, mientras que la mayoría no. Aquellos que no lo tienen están esencialmente relegados al final de la cadena alimentaria. En términos de poder personal, es decir, algunas de las personas más influyentes en este mundo son los daimios y actualmente ninguno es usuario de chakras. Pero su poder reside en su riqueza y autoridad. Nada comparado con aquellos que encontraron sus sistemas de chakras y llevaron esa energía al primer plano, desbloqueándola para uso personal. Ahí es donde reside el verdadero poder, habilidades físicas mejoradas tanto de forma pasiva como activa, adherencia a superficies, una amplia gama de ninjutsu y genjutsu. El material básico disponible para todos los usuarios. Aparte de eso, hay habilidades obtenidas a través de mutaciones del cuerpo y chakra como dojutsus y límites de linaje. Pero a pesar de las técnicas bloqueadas por la genética o los clanes que las protegen religiosamente, hay incluso más que cualquiera con el control y la cantidad de chakra necesarios puede usar. Algunas personas se conforman con especializarse en solo unas pocas, mientras que otras van más allá. Hiruzen Sarutobi una vez tuvo el título de dios de Shinobi debido a su dominio de las artes Shinobi, incluidas las 5 afinidades elementales y todos los jutsus públicos de la hoja oculta. Kakashi Atake es llamado el ninja copiador por haber usado su Sharingan para copiar más de 1000 jutsu. Orochimaru de los Anin es famoso por tener jutsus de todos los elementos principales, así como varios jutsus prohibidos. Solo esos 3 son grandes ejemplos de lo que se puede lograr con la mentalidad y la herramienta adecuadas en el caso de Kakashi. Resulta que tengo ambas cosas. Quiero aprender todas las técnicas que pueda y con los clones de sombra, puedo hacerlo más rápido que la mayoría de la gente. Por supuesto, sé que los jutsus no son la clave del combate. Mi estilo, por ejemplo, se basa en la velocidad y el poder de mi taijutsu, complementado con el ninjutsu que he entrenado para no usar sellos manuales y herramientas ninja. ¿Por qué molestarme en estar parado haciendo combinaciones de jutsu si no tengo que hacerlo? Esa mentalidad se ve agravada por el hecho de que algún día podré convertirme en Super Saiyan y terminar las peleas antes de que comiencen con un puñetazo fuerte. Y ya vi lo que se puede lograr con niveles más altos de taijutsu en la pelea de Madara contra Gai. Pero también sé que es mejor tener algo y no necesitarlo que tener la necesidad pero no los medios. Hay momentos en los que el ninjutsu puede ser bastante útil, como para defender un objeto o una persona inmóviles. O tal vez cuando es necesario el alcance. O como método de control de multitudes. Es un razonamiento completamente lógico. El hecho de que quiera poder usar los 5 elementos y tal vez aprender a combinarlos en el futuro es solo una idea de último momento. En resumen, los últimos meses los había pasado entrenando mis afinidades de relámpago, fuego y tierra hasta un nivel adecuado para hacer un mejor uso de las técnicas que Jiraiya me había enseñado. Esos elementos no los había dominado de ninguna manera, pero ese entrenamiento estaba dando sus frutos en términos de economía de chakra y competencia. Puede que tenga mucho chakra disponible, pero esa no es razón para conformarme con simplemente sobrecargar jutsus para hacerlos más fuertes. Dejando eso en manos de mis clones, yo personalmente me encargué de algo más impresionante, completar el Rasengan. 2 veces, ya que tenía 2 afinidades muy bien entrenadas. La variante de viento no me llevó casi nada de tiempo, solo un par de semanas. Lo que, admito, me pareció mucho tiempo en comparación con el periodo de tiempo aparentemente corto en el que el Naruto Canon logró hacer el suyo. Me gustaría pensar que crear el producto final con las cuchillas de viento y también convertirlo en una técnica de largo alcance lo compensó. Y eso fue sin energía natural que lo estabilizara para mí. Una vez marcada esa casilla, pasé al Rasengan a base de agua en el que había pensado bastante. El agua es esencial para la vida. Desde las plantas hasta los animales, nos sustenta a todos. Todos moriríamos sin ella. Pero también puede ser mortal por sí misma. La naturaleza misma nos presenta desplazamientos de grandes volúmenes de agua que luego pueden dar lugar a tsunamis. Olas altas y poderosas que se extienden desde el punto de perturbación y son capaces de causar daños devastadores a la propiedad y la muerte de criaturas vivientes. En mi mundo,
el hombre aprendió a aprovechar el agua en forma de mangueras de bomberos e hidrantes de agua. Cualquiera que los haya visto puede dar fe del poder que contienen. En cuanto a este universo, bueno, los jutsus de agua se crean y se aprenden por una razón. Lo que estos ejemplos tienen en común son las grandes cantidades de agua necesarias junto con las altas velocidades. Mi idea para lograrlo era simple: crear un Rasengan hueco y luego llenarlo con chakra de agua. Esa agua comprimida causaría estragos después de que la cáscara que lo contenía colapsará. Parecía un proceso de pensamiento lógico. Por supuesto, antes incluso de intentarlo, se debía elegir un método de lanzamiento. Siguiendo con el tema actual, si es que uno realmente llega a tal punto, opté por el alcance. Pero a diferencia del Rasengan, no tenía intenciones de lanzarlo. Las bestias con cola no lanzan sus ataques, o bien los lanzan como bolas o los consumen y luego los lanzan como un rayo. No tenía intención de tragarme mi Rasengan, pero dispararlo desde mi mano debería ser posible. Entonces, retrocedí y aprendí a lanzar un Rasengan normal antes de volver a la nueva técnica. Comencé con el exterior de un Rasengan, vertí chakra de agua en él. Lo imaginé como un remolino, con toda la energía filtrándose y luego canalizándose hacia un punto en el centro. Después de forzar la entrada de lo que tenía que ser un 1% completo de mi chakra, me quedé con un Rasengan superdenso del tamaño de una pelota de béisbol. Una bola azul claro de destrucción masiva hacia el nuevo cráter en el medio del bosque era una indicación. Recordaría esa escena para siempre. De pie a medio kilómetro del suelo, con el brazo tenso mientras la técnica apuntaba hacia abajo. El ligero retroceso cuando se lanzó y el sonido del impacto cuando golpeó el suelo del bosque una fracción de segundo después. El rugido cuando el agua condensada se liberó en todas direcciones. Árboles y arbustos fueron barridos por igual. Yo cayendo para quedarme de pie en medio del cráter fangoso que algún día podría convertirse en un gran estanque. La comprensión de que el nuevo jutsu sería una fuerza a tener en cuenta. Algo que podría remodelar la tierra a su alrededor. Los meses siguientes se dedicaron a perfeccionarlo. Aunque probablemente sería el movimiento inicial o final de una pelea, el tiempo dedicado a desarrollarlo fue demasiado. Eso se mejoró junto con la creación de estimaciones de cuánto chakra se debía utilizar para obtener los resultados deseados. Me propuse no causar demasiado daño, pero hubo que hacer sacrificios. Estoy seguro de que la vida silvestre agradecería los nuevos cuerpos de agua. Frente a mí hay un pequeño pergamino. Uno con el nuevo sello de almacenamiento que había diseñado y que confié en Jiraiya para convertir en realidad. Después de usar pergaminos de almacenamiento durante tanto tiempo y ver lo útiles que eran, me entró la curiosidad. Con el uso de Fuinjutsu, la gente podía crear esencialmente dimensiones de bolsillo que podían contener cosas que iban desde lo simple a lo complejo según el diseño. Con un pergamino como medio, el sello actuaba como una puerta a ese espacio cada vez que se aplicaba chakra. Mi pregunta había sido simple: ¿podría haber más de una puerta en ese subespacio? No me había gustado el hecho de que, una vez creado, un sello de almacenamiento no se pudiera alterar fácilmente. ¿Y si alguna vez se dañaba? Entonces, el contenido dentro de ese pergamino se perdería para siempre. Eso era algo que la mayoría de la gente no sabía sobre los pergaminos de almacenamiento, el hecho de que en realidad no se ponen cosas en el pergamino, sino que se ancla una parte del espacio en el pergamino y luego se crea una entrada y una salida hacia él. El medio, en su mayoría pergaminos, determina qué tan grande será el espacio y qué exactamente puede contener. El sello también juega un papel en eso, pero el medio es más crítico. Un ejemplo sería cómo las personas están acostumbradas a sostener las bestias con cola en lugar de un pergamino. No solo no tiene sentido poner uno allí donde tendría poco uso, sino que el papel simplemente no podría hacer el trabajo para algo de ese tamaño y complejidad. Y los Jinchuriki también ejemplifican cómo el medio no contiene el contenido en sí. Abrirme el estómago no revelaría a Kurama porque no está dentro de mí en ese sentido, sino más bien un subespacio. Volviendo a la parte del ancla, un sello dañado ya no sirve para esa función. El espacio se derrumba y colocar otro sello sobre el mismo medio solo crea un nuevo espacio. El original se pierde.
Pero si hubiera dos puertas para ese espacio, una podría destruirse sin perder efectivamente el contenido. Crisis evitada. El hecho de que un pergamino como ese también pudiera usarse para enviar mensajes entre dos personas había sido mi argumento de venta para conseguir que Jiraiya me ayudara. No era lo suficientemente bueno con Fuinjutsu como para intentar algo así por mi cuenta y esperar tener éxito. Afortunadamente, él había estado feliz de brindarme ayuda y después de 3 meses y medio, teníamos un modelo funcional. 2 pergaminos que compartían la misma subdimensión. Siempre que solo se activara uno a la vez, las cosas podían sellarse y luego abrirse desde cualquier extremo. Eso era lo que estaba esperando en ese momento. Jiraiya tenía la contraparte de mi pergamino y me enviaría una señal después de que se hubieran hecho sus preparativos. Abriríamos el sello hoy y en lugar de hacerlo aquí, había reclutado a los sapos para que lo ayudaran y, por lo tanto, el procedimiento se llevaría a cabo en el monte Miboku. Me había contado sus planes esta mañana y le había dicho que siguiera adelante y me diera una advertencia antes de que me invocaran de forma inversa. Pasaríamos bastante tiempo allí, lo que significaba que tenía que ir a comprar alimentos para que me duraran toda mi estadía. Comer insectos no era algo que quisiera experimentar. Un movimiento proveniente del pergamino me llamó la atención. Parte del sello se había activado por unos segundos y luego se volvió inerte nuevamente. Esto significaba que alguien había activado el pergamino gemelo. Al tocarlo con un dedo y darle algo de chakra, un pequeño trozo de papel fue expulsado. Parecía que estaba listo. Tomé el pergamino y me puse de pie. Me pregunté cómo sería la sensación de ser invocado de forma inversa. Quizás algo como el jutsu de sustitución, siempre que te prepararas, la transición no era tan inesperada. El paisaje cambió de repente. El cielo ya no estaba compuesto únicamente de nubes blancas sobre un fondo azul. En su lugar, parecía que se le habían añadido ligeros toques de rosa y amarillo. Era sencillamente, vibrante. La vegetación pasó a estar formada principalmente por altas briznas de hierba y setas. También estaban llenas de colores exóticos que habrían parecido tóxicos en casa. Sinceramente, no me sorprendería que alguien describiera esta escena como parte de una alucinación inducida por las drogas. Siempre imaginé que estar drogado sería así. Sin toda la parafernalia del sapo. Frente a mí había una cascada, hecha de aceite de sapo en lugar de agua, que conducía a una fuente con forma de sapo del que salía aceite de la boca. A mis costados había numerosas estatuas que sabía que alguna vez fueron criaturas vivientes que cayeron víctimas de la energía natural. Con suerte, Jiraiya no tuvo el mismo final mientras intentaba perfeccionar su modo sabio. Y en el suelo, en un círculo dentado, yacía lo que Jiraiya vino a preparar y otro recordatorio de que enfrentarse a los maestros del sello en su propio territorio era normalmente una tontería. Pude distinguir varias cosas de la matriz del sello. Una barrera alrededor del límite del círculo, varias partes para drenar chakra de lo que estuviera dentro de las inmediaciones, aspectos de parálisis y más. Probablemente tardó una eternidad en vincular tantas funciones en un sello coherente. Lo cual apruebo. Significaba que definitivamente no estaba jugando con el sello esta vez. Mientras yo evaluaba el área, los 2 sapos que estaban allí habían estado haciendo lo mismo conmigo. Tienes razón, muchacho Jiraiya, se parece mucho a Minato-chan. Como un clon de él. El aspecto de Minato y, hasta hace poco, el temperamento de Kusina, dijo Jiraiya con una risita. Se volvió hacia mí y presentó a los 2 sapos que llevaba sobre los hombros. Naruto, a mi derecha está Fukasaku-sama y a mi izquierda está Chima-sama. Son ancianos aquí en el monte Miboku y están por encima incluso de Gamabunta, el jefe de los sapos. Ancianos, este es Naruto, el hijo de Minato y mi alumno actual. Bienvenido Naruto. Nos complace conocer finalmente a nuestro último invocador, dijo Chima. Ella era relativamente pequeña para una invocación de sapo, ambos lo eran en realidad. Pero no tenía ganas de pensar más en la disparidad de tamaño que había notado entre los sapos. Gamakichi era pequeño como un sapo joven, Gamabunta enorme como un sapo adulto, los ancianos pequeños como sapos viejos y el sapo sabio grande como el sapo mayor. No tiene ningún sentido para mí. Aparte de eso,
Chima era de un tono pálido de verde con cabello morado en comparación con Fukasaku y su tono más oscuro y cabello gris. Cada uno llevaba una capa alrededor de sus cuerpos. Sí, muchacho Naruto, es bueno verte finalmente. Jirai ya habla muy bien de ti, agregó Fukasaku. Un placer conocerlos a ustedes también, respondí. Aprecio que nos ayuden con el procedimiento de desbloqueo, aunque su ayuda probablemente no sería necesaria. No pienses demasiado en eso. Solo estaremos ayudando a Jiraiya a mantener el modo sabio. Si algo sale mal, entonces tal vez podamos asumir un papel más activo en las cosas, afirmó Chima. La carta del triunfo de Jiraiya, ¿eh? Me volví hacia mi sensei, ¿estás seguro de que será suficiente? Por supuesto. Senjutsu es una de las fuerzas más poderosas de este mundo. Debería ser suficiente para manejar esto, respondió de inmediato. Y si no lo es, el sello debería ayudar a contenerte. Suena bien. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero, necesitamos la llave. A través de un método que había olvidado, Jiraiya tuvo un ataque de náuseas y regurgitó un nuevo sapo. Uno naranja y negro con lo que parecía un acordeón plegado que conectaba la mitad superior e inferior de su cuerpo. Se limpió la boca con la manga y se dirigió al sapo. Gerotora, si puedes. Está bien, pero debes saber que no está preparado para semejante tarea. Solo doy mi consentimiento porque no dejas de molestarme. Dicho esto, se levantó hasta alcanzar su altura máxima y desenrolló un pergamino. En él había escrito en tinta una larga y compleja serie de kanji con un simple recuadro cuadrado alrededor del centro. Honestamente, ¿cuánto tiempo tuvo Minato para crear todo esto? Primero, un sello que fue diseñado casi a medida para que Naruto se hiciera más fuerte con el tiempo, y también esta llave. O el tipo era muy talentoso o tenía estas medidas preparadas por si acaso. Aunque siento que la llave se agregó como un concepto mucho más adelante en la serie. Pero estoy divagando. Y Jiraiya comenzó a explicar lo que tenía en mente. Te colocarás en el centro de ese sello, Naruto, y Gerotora te traerá el pergamino. Tu única tarea es colocar tu mano en ese cuadrado y aceptar la llave. Gerotora abandonará rápidamente el sello y luego activaré la barrera mientras esperamos. Si en algún momento sentimos que algo anda mal, también activaré las otras partes para suprimir el poder de las 9 colas. ¿Entendido? Sí. Hagámoslo, respondí mientras ya estaba en movimiento. Me quité las capas de la parte superior del cuerpo y me coloqué en el medio del sello, hice un gesto con la mano para que se acercara al sapo de almacenamiento. Después de dejarlo ponerse en posición, canalicé chakra hacia mis dedos y coloqué una mano sobre el cuadrado. Este evento no había sido algo a lo que le prestara especial atención mientras veía el anime, así que lo que sucedió a continuación fue nuevo para mí. El kanji en el papel palpitó y luego se movió hacia mi mano y luego por mi brazo y cuerpo hasta mi ombligo. Dejó una sensación extraña a lo largo del camino que recorrió. Casi como un escalofrío. Mientras observaba cómo sucedía esto, pude sentir que Gerotora salía del sello y luego se levantaba una pared brumosa a mi alrededor. Sentado en el suelo, mi conciencia se dirigió hacia el interior de mi paisaje mental. No había cambiado mucho. El bosque, el claro y la cueva seguían allí. El cielo blanco no había cambiado, salvo por la aparición de una bola de luz que funcionaba como sol durante el día y como luna por la noche. Este momento finalmente ha llegado, dijo la voz profunda de Kurama. Sí, me di vuelta y lo vi parado afuera del claro. El momento de la verdad. En efecto. Con un pensamiento, la manifestación de la llave apareció de nuevo en mi brazo. Y, aparentemente como si fuera parte de una reacción en cadena, el sello se iluminó debajo de mí en forma de placas entrelazadas en una formación en espiral. Lentamente, tomé la parte delantera de mi blusa que había reaparecido conmigo aquí para colocar una mano sobre el símbolo correspondiente en mi estómago. Allá vamos, supongo. Giré la muñeca y se oyó un tintineo. Ambos sellos se estaban deshaciendo en forma de espiral, comenzando desde adentro y extendiéndose hacia afuera, hasta que solo quedó un círculo negro. En el suelo, el sello ahora desbloqueado brilló antes de desaparecer. Sentí el cambio de inmediato.
Yo también lo escuché. El rugido que soltó Kurama amenazó con ensordecerme. Pero lo único que me impidió volar por los aires fue aferrarme al suelo con chakra. Me mantuve firme mientras el zorro gigante se acercaba a mí. O bien el sello había retenido gran parte de su aura, o bien la estaba canalizando deliberadamente hacia mí. A pesar de eso, incluso cuando bajó la cabeza para poner su hocico a mi altura, sostuve su mirada sin pestañear. Algo indescifrable brilló en sus ojos. Hace 2 años hicimos un trato, dijo con voz entrecortada. Trabajar juntos a cambio de 2 cosas. Tenía mis dudas, pero acepté el trato de todos modos. Recuerdo con perfecta claridad el día del que me habló. El día en que me devolvió a mi estado mental con su respuesta después de nuestra conversación inicial. Ese día, efectivamente, habíamos hecho un trato que tengo la intención de cumplir. Pero hoy has demostrado que tus palabras tienen peso. Que se puede confiar en ti. Así que depositaré mi fe en ti. Sigue por este camino y siempre tendrás mi apoyo activo. Por supuesto, si no cumples, te enfrentarás a mi ira. Pero hasta entonces, cerró su enorme mano y se acercó a mí, somos socios. No pude evitar sentir algo de alivio mientras levantaba mi puño para chocar con el suyo. Compañeros. Una onda se extendió desde nuestras manos. Una ola de energía que transformó el paisaje mental que nos rodeaba. Todo empezó a verse más realista, los árboles perdieron su apariencia de copia y pega, el cielo se volvió más natural con nubes y un sol real, incluso se escuchaba el sonido de los pájaros y otros animales salvajes. El claro que solo estaba destinado a mí se expandió para que Kurama pudiera caber fácilmente. Lo que habíamos intentado y no habíamos podido lograr durante un periodo de meses, había ocurrido en unos pocos segundos. Pero bueno, el progreso es el progreso. El zumbido apreciativo de Kurama me indicó que probablemente estaba de acuerdo. Sabes, no imaginé que esto se resolvería de manera tan anticlimática, pensé que querrías ponerme a prueba, o algo así. Parecía algo que harías. Al oír su vacilación, aparté la vista del nuevo paisaje para mirarlo. ¿De verdad planeabas pelear conmigo?, pregunté riendo. Sí. Esa era mi intención hace algún tiempo. Ya no. ¿Qué cambió? Pelear no habría servido de nada, resopló Kurama. No puedes derrotarme de verdad aquí y probablemente no habría podido asestarte un golpe significativo. Es cierto. Asentí con la cabeza. Supongo que todavía no tendré una razón para usar el nuevo Rasengan. Quizás en otro momento. Hubo una breve pausa en la conversación antes de que volviera a hablar. ¿No vas a ocuparte de eso?, me preguntó para mi sorpresa. ¿Puedes sentirlo también? Sí, afirmó, estoy más en sintonía contigo que antes. Algo así ya no se me puede ocultar. Está bien. Te veo luego entonces. Siguiendo la conexión que se había hecho notar antes, desaparecí del paisaje mental y aparecí en otro lugar. Lo primero que noté fue lo brillante que era. Lo segundo fue la figura que ya estaba esperando allí. Naruto-kun. Susurró mientras se movía hacia mí, con los brazos extendidos. Era más o menos de mi altura. Con piel clara, ojos violetas y una complexión delgada, era la viva imagen de una dama gentil. El pelo largo y rojo también era un buen detalle. Si no sabías quién era Kusina Uzumaki cuando estaba viva, no te culparían por asumir que era una ama de casa normal. Su blusa blanca debajo del vestido verde también ayudaba a vender la imagen. Por supuesto, te equivocarías. El infierno no tiene tanta furia como la de Kusina cuando se enfurece. Hirai ya me había dado la primicia. Básicamente, no la hagas enojar, especialmente mientras esté embarazada. Uno pensaría que eso sería sentido común. Pero no para Jiraiya. Ella no está embarazada ahora, pero eso no hace que lo que tengo que hacer pronto sea menos aterrador. No exactamente, fue mi respuesta. Sus ojos, que habían estado llorosos tanto de felicidad como de tristeza, se entrecerraron con confusión y alarma creciente lentamente. Yubi. Tampoco eso, empecé. Soy Naruto y algo más. Una mezcla de mi yo anterior y un alma transmigrada.
Querido Kami, jadeó. ¿Estás bien? ¿Tu alma resultó dañada? ¿Cómo sucedió esto? Cada pregunta se repetía en un montón de palabras apenas articuladas. Es bueno ver que las madres serán madres incluso después de la muerte. Es una larga historia. Y ni siquiera yo sé cómo sucedió. Sentándome en el suelo, que parecía igual que el resto de este lugar, di unas palmaditas en el espacio que había cerca de mí. Todavía con una mirada preocupada, ella se sentó justo frente a mí. Fui a una misión crítica y mi oponente me asestó un ataque fatal. En lugar de morir, me desperté en el hospital con estos nuevos recuerdos. Sabía que no eran míos desde el principio, pero el solo hecho de tenerlos allí cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Ni siquiera le dije esto a ninguno de los aldeanos, considérate afortunado. Kusina me devolvió una sonrisa temblorosa. ¿Cuáles fueron los cambios? Me encogí de hombros. Dejé de ser tan inmaduro, eso es lo que Jiraiya me dice. Dice que solía actuar como una versión más joven de ti, pero ahora soy más como mi padre. Llamarlo así se siente muy raro. ¿Como yo? ¿Qué está tratando de decir ese viejo bastardo? Su rostro se puso casi tan rojo como su cabello. No fui inmadura. Sus palabras no son las mías. Créelo, dije canalizando al viejo Naruto. Eso la sacó de sus planes de venganza. Me miró con una expresión extraña antes de estallar en una carcajada. Definitivamente, eso lo heredaste de mí. Lo decía todo el tiempo, sin importar cuánto me esforzara en no hacerlo. Créeme, lo sé. Me miró fijamente a los ojos durante un rato, buscando quién sabe qué. No mientes. Mi hijo tiene dos almas dentro de él, dijo con nostalgia. Me quedé en silencio. Parece que hace apenas unos momentos te tuve en mis brazos, y ahora eres casi un adulto. Han pasado tantas cosas para las que no he estado presente. Nunca estaré presente. Pero sigues siendo mi pequeño. Mi hijo. Pase lo que pase. Se puso de rodillas y me rodeó con sus brazos en el abrazo que había sido interrumpido antes. Pase lo que pase. Un poco incómodo, la rodeé con mis brazos. Puede que sonara cruel de mi parte, especialmente para una madre emocionada por ver a su hijo una última vez, pero no podía esperar a que terminara esta parte de la conversación. No me gustaba jugar a ser Naruto, pero tampoco quería decirle a Kusina que su hijo se había ido hacía mucho tiempo. Al final, eso significó abrazarla hasta que finalmente me soltó y se sentó de nuevo. Entonces, dos almas aparte. ¿Cómo fue tu infancia? Preguntó. A lo que tuve que contener una mueca de dolor. Empecé con las preguntas difíciles. Bueno, no diré que crecí en las mejores circunstancias, al ver su expresión y su boca abierta, continué. Pero hubo momentos destacados. Encontré gente en la que podía confiar y me gustaría pensar que eso es lo que importa al final. Me llevó algo de tiempo, pero ahora estoy en un buen momento. Ya dejé atrás todos los remordimientos. Lo siento mucho, Naruto-kun. Tomando mi mano entre las suyas, Minato y yo sabíamos que las cosas no irían bien, pero no tuvimos otra opción que sellar al Kyuubi dentro de ti. No me gustó verla llorar, más aún porque no era yo el verdaderamente afectado por el desprecio del pueblo. No te preocupes por eso. No tienes la culpa de lo que me pasó, dije apretándole la mano. No tienes por qué disculparte conmigo. Mientras se secaba los ojos con la mano libre, vi que parpadeaba. Debió significar lo que creo que significaba porque, de repente, volvió a abrazarme. Sinceramente, pensé que tendríamos más tiempo. Supongo que no. Antes de que te vayas, dije, a lo que ella se apartó para mirarme a los ojos, probablemente ayudaste en la creación de los Hiraishin, ¿verdad? Sí, pero con las partes más esotéricas. ¿Lo estás recreando? Preguntó con asombro. No, me reí. ¿Yo? ¿Trabajando en el Hiraishin ahora mismo? Ojalá, pero, dado que estás algo familiarizado con él, ¿sabes de alguna barrera que pueda impedir el uso de técnicas de espacio-tiempo como esa? ¿O cómo crear una? Ella inclinó la cabeza hacia un lado mientras pensaba, bueno,
nunca creé uno específicamente para ese propósito, pero allá afuera, en el mundo real, abrí los ojos. Esa fue toda una experiencia. Y en realidad, hablar con Kusina fue lo más emocionante. Aunque no esperaba encontrarme con ninguno de los padres debido a que no corría ningún riesgo dentro del sello, agradecí la información que me dio Kusina. No era un plan sólido para restringir el Kamui, pero era un lugar para comenzar. Agregué eso a mi lista de cosas por hacer después de regresar a la hoja. Poco a poco me puse de pie y miré hacia donde estaba Jiraiya para verlo ya en su modo sabio. Con una nariz bulbosa, ojos de anfibio y marcas faciales, pude ver por qué no le gustaba usarlo. Chima y Fukasaku estaban pegados a sus hombros y también parecían listos para intervenir si era necesario. Yo tengo el control, les dije, pueden bajar la barrera. Jiraiya pasó unos segundos analizándome. Probablemente usando el aspecto sensorial mejorado del modo sabio para detectar cualquier rastro del chakra de Kurama que pudiera influenciarme. Un momento después hizo un sello manual y la pared brumosa se derrumbó. Me acerqué para volver a ponerme la camisa. Solo estuviste inconsciente un par de minutos. Supusimos que tardarías más tiempo, afirmó Jiraiya. Y que habría una diferencia notable, añadió Fukasaku. Pero no pasó nada. Eso no es del todo cierto. Caminé hacia el borde de la piscina de aceite después de vestirme. No puedes ver la diferencia hasta que haga esto. Con eso, extraje chakra de Kurama por primera vez desde que desperté en este mundo. Pude ver cómo se producía la transformación en la superficie de la piscina. Como sospechaba, en lugar de la capa inicial del Kyuubi, habíamos pasado directamente a la segunda forma. Había estado usando una camiseta negra de manga larga y pantalones a juego, pero nadie lo notaría ahora. La parte superior de mi cuerpo estaba cubierta con una capa de negro con tomoe amarillo alrededor de mi escote. La coloración amarilla formaba una línea desde mi garganta hasta mi estómago donde se combinaba con el negro para formar círculos concéntricos, una representación del sello desbloqueado. Mis pantalones y sandalias ahora eran amarillos con una línea negra que bajaba por la parte delantera de cada pierna. Quizás la parte más llamativa de la nueva apariencia, aparte de la capa de chakra resplandeciente en general, era el aori que se había formado de la nada. Podía ver más tomoe en su cuello y sabía que también había otros diseños en la espalda. Además de una capa de chakra que también cubría mi piel, mi rostro había cambiado un poco. Mis pupilas se habían convertido en ranuras y las marcas de los bigotes se habían engrosado. ¿Y bien, qué os parece? Le pregunté a mi cautivada audiencia. Jiraiya parecía estupefacto y los dos ancianos no se quedaban atrás. Incluso Gerotora, el escéptico, tenía una expresión de sorpresa. ¿Aún crees que el modo sabio es la fuerza más poderosa que has conocido, Jiraiya? Lo incité. Eso es impresionante, sí. ¿Pero pensar que es más fuerte que Senjutsu? Absolutamente no. Fue su respuesta después de salir del trance. Solo hay una forma de averiguarlo, ¿no? Di un paso adelante y vi que entrecerraba los ojos. Últimamente te has vuelto demasiado confiado, Naruto. Tal vez sea hora de que te lo saque a golpes. Se puso en posición de alerta. Vamos, mocoso. Me moví. Pude ver su expresión de sorpresa cuando mi puño atravesó su apresurada defensa y golpeó su nariz. Al verlo salir disparado hacia el extraño bosque de hongos, miré mi mano cubierta de chakra. Había tanto potencial en esta forma y, fuera de los clones míos, un sabio sería el mejor método para probar exactamente lo que podía hacer. Menos mal que tenía uno a mano. Sintiendo que Jiraiya se acercaba rápidamente a mi ubicación, dejé ese pensamiento a un lado y me preparé para darlo todo. Punto de vista de Neji. Neji Yuga estaba sintiendo una emoción que siempre hacía todo lo posible por ocultar de quienes lo rodeaban. Incertidumbre. Durante toda su vida, Neji fue considerado un prodigio. Lo mejor que el clan Yuga había producido entre su generación. Incluso si solo era un simple miembro de la rama. El éxito había sido el precursor de ese título y, después de obtenerlo, el éxito posterior se convirtió en una expectativa. El clan, sus superiores, sus compañeros de equipo, todos esperaban lo mejor de él.
Algunos, sin duda, esperaban que fracasara, pero otros lo apoyaban y solo tenían las mejores intenciones. A pesar de eso, Neji no podía ni permitiría que ninguna debilidad se mostrara en su exterior. Era algo con lo que creció e incluso la lección que le había enseñado a alguien a quien le gustaría llamar amigo no podía cambiar eso. Era su forma de ser ninja. Pero el hecho era que esta misión estaba resultando más formidable de lo que había esperado. Primero fue la intensa batalla contra el ninja renegado de la niebla, Kisame Oshigaki. Llamado la bestia sin cola debido a sus vastos depósitos de chakra de los que había hecho un gran uso. Al derrotarlo, el equipo Gai había descubierto que ni siquiera era el verdadero ninja rebelde, era una copia. Probablemente uno muy inferior a la amenaza real. Esa experiencia realmente le había abierto los ojos únicos a los monstruos que eran shinobi de rango S. Personas con tal fuerza que eran considerados suicidio para los ninjas normales. Y se esperaba que pelearan con dos más. Dos de ellos supuestamente habían derrotado y capturado a un Kage de una de las 5 naciones principales. Una perspectiva inquietante. La visión de la criatura de múltiples ojos al otro lado de la barrera de roca había aumentado aún más su incomodidad. Fue solo la presencia de su sensei y luego la llegada del ninja copia lo que calmó un poco sus nervios. También encontró consuelo en sus compañeros de equipo, el aprendiz de Tsunade e incluso el representante de Suna. Cada pequeña contribución ayudaría en la pelea que se avecinaba. Después de aprender sobre la mecánica detrás de la barrera de los 5 sellos y señalar la ubicación de las etiquetas, Neji estaba en el proceso de equipar las radios inalámbricas que Gai había traído. Eran bastante útiles para circunstancias como esta. Una solución simple para un obstáculo que habría excluido a cualquier equipo que no estuviera compuesto por 5 usuarios de Byakugan. Ahora, si tan solo le dejara de causar ese molesto ruido. No debería haberse molestado en pensar en amonestarlo. Su Byakugan aún activo le permitió captar la siguiente secuencia de eventos y reaccionar ante ellos, incluso si era demasiado poco y demasiado tarde. Gai-sensei. Gritó alarmado. ¿Causa? Los 2 chakras se acercaban rápidamente. Uno de ellos era tan brillante que parecía como mirar un sol en miniatura. Y estaba a más de 1 kilómetro de distancia. A unos cientos de metros de distancia, la estrella en movimiento perdió presencia y su velocidad disminuyó, pero aterrizó justo fuera del grupo antes de que pudiera pronunciar su última sílaba. La segunda figura no se quedó atrás. Siendo un Jonin de la hoja, sin importar cuán reciente había sido su promoción, Neji pudo reconocer inmediatamente a Jiraiya de los Sannin. El pigmento rojo y la barra horizontal alrededor y dentro de sus ojos amarillos no habían sido parte de la descripción, pero la apariencia general solo podía encajar con una persona. Si ese es Jiraiya, entonces eso significa. Se volvió hacia la primera figura. La armadura negra y amarilla era nueva, al igual que los ojos dorados, pero el cabello rubio y las marcas de bigotes lo delataban. ¿Naruto? Escuchó susurrar a Haruno. No la culpó por cuestionar sus sentidos. La repentina aparición y el peso de sus auras también lo habían privado momentáneamente de su capacidad de pensar más alto. ¡Qué presencia! ¿Qué tan fuerte eres ahora, Naruto? Fue su pensamiento el que quedó sin respuesta. Neji recordaría lo que sucedió después durante años y lo consideraría el motivo por el que se lanzó a un entrenamiento más riguroso. ¿Dónde están? Preguntó Naruto con los ojos puestos en la etiqueta de prohibido. Neji pensó que estaba dirigido a él, pero Jiraiya respondió más rápido con las coordenadas de las otras 4 etiquetas. 5 clones habían aparecido y despegado en las direcciones requeridas mientras Naruto había creado un orbe azul de chakra en una mano. Ante una señal invisible, el clon que había saltado a la entrada de la roca arrancó la etiqueta y la barrera se desvaneció. Luego sucedieron 3 cosas en orden consecutivo. Naruto había apuntado su palma sosteniendo el Rasengan hacia la pared y el jutsu se había lanzado hacia ella. El clon, que se había salido de la pared de roca, y Jiraiya corrieron hacia la cueva a pesar de que los pedazos de roca caían. De un solo golpe, Jiraiya destrozó el cráneo de un ninja rubio que estaba sentado sobre un cuerpo. Mientras que el clon se había lanzado hacia la otra figura corpulenta y la había diezmado con un gran puño que parecía hecho de chakra.
Ambos habían salido segundos después de entrar corriendo con el Kazekage sobre el gran hombro de Jiraiya. Apenas habían pasado por Naruto cuando éste había desatado un jutsu en la cueva. La temperatura había caído en picado antes de que la ráfaga de aire helado saliera de su boca, convirtiendo el interior de la cueva en un páramo helado. Y así, sin más, la pelea había terminado. Apenas lo había visto con sus ojos, que podían ver a través de las paredes y las rocas que descendían, por lo que dudaba que alguno de los demás tuviera idea de lo que había ocurrido en ese momento. Pero por sus rostros, supo que también estaban asombrados. Naruto y Jiraiya ya habían compartido una mirada antes de que el Sannin pidiera la retirada. Todos lo habían seguido dejando solo a Naruto parado allí, lo que había confundido a Neji antes de que sus ojos le presentaran la razón. Al salir corriendo, presenció todo aquello. Su amigo flotaba en el aire. La colección de partículas blancas y negras que formaban una bola negra entre las manos extendidas. La técnica que se estaba utilizando y la devastación que causó. No dejó rastro de lo que una vez estuvo allí, ni cueva ni cuerpos. Cuando el Kage muerto resucitó y sus aldeanos salieron en pleno para demostrarle su amor en una escena conmovedora, Neji no pudo encontrar en sí mismo la fuerza para disfrutar realmente de la atmósfera positiva. Su mente seguía reproduciendo lo que había sucedido. La facilidad con la que dos shinobi de clase S habían sido derrotados por completo. Dos criminales poderosos aniquilados en segundos. Y uno de ellos por un clon de alguien que había estado cerca de su nivel hace apenas unos años. Un clon. Después de esa derrota durante los exámenes Chunin, Neji había comenzado a creer en el sueño de Naruto de ser Hokage. Quizás no de inmediato porque aunque tenía la fuerza de personalidad, su fuerza física era deficiente. Pero lo había visto adquirir fácilmente ese poder en una década más o menos. Quizás más. En cambio, aparentemente lo tenía ahora mismo. En 2 años y medio, Naruto había eclipsado a todos los 11 de Konoha. Tal vez a toda la aldea. ¿Había alguna persona que pudiera enfrentarse a alguien que pudiera permanecer fuera de su alcance y hacer llover la muerte sobre ellos? ¿Crear cráteres del tamaño del que acababa de ver? Tal vez el leal Sannin. ¿Naruto ya era de clase S? Basándose en lo poco que había visto, era posible. Eso le hizo reflexionar sobre sí mismo. ¿Qué podía hacer para mejorar? Ya había hecho y estaba haciendo todo lo posible para fortalecerse. ¿Le faltaba algo? Quizás Gai Sensei tenga sugerencias. Y preguntarle a Naruto tampoco estaría mal. Y así, teniendo un plan de acción, Neji sacó esos pensamientos de su mente. Podría preocuparse por eso cuando estuviera en Konoha. Continuara.